Vamos a resolver este ejercicio en el que tenemos un servidor corriendo los servicios SSH, web, SMTP e IMAP en los puertos indicados en la figura. Son los puertos por defecto. Nos ponen como consideraciones generales que trabajemos con estados, que las reglas sean persistentes, es decir, aguanten reinicios del equipo, que se registren determinadas acciones utilizando nflog, que creemos reglas de descarte informado, utilizando para facilitar la interpretación de los registros un prefijo, manual cleanup, y además nos impone como condición que los servicios indicados en la figura corren en esos puertos y no se pueden cambiar. Bien, al ser un firewall de host y tener estas consideraciones generales, aunque se pueda hacer posteriormente, yo lo que voy a hacer ahora es instalar iptables persistent para poder trabajar con reglas persistentes y ulogd2 para poder registrar los incidentes utilizando nflog. Aunque esto se puede hacer a posteriori, también lo podemos hacer ahora. Lo que no voy a hacer ahora es crear las reglas de cleanup, las reglas de descarte. Estas reglas se pueden crear en cualquier momento mientras estamos diseñando el firewall, pero como van a ser las últimas, pues van a ser las que van a procesar los paquetes que no han sido autorizados en reglas anteriores, por comodidad las voy a dejar para el final. Voy a crear todas las reglas que me va a pedir el ejercicio y una vez que tenga ya configuradas todas esas reglas, creo la regla de registro y luego la de descarte. Para instalar iptables persistent y ulogd, como primer paso voy a actualizar el listado de paquetes disponibles en los repositorios haciendo una apt update, y una vez terminada la actualización de la lista de paquetes disponibles, instalo el paquete iptables persistent y el paquete ulogd2. Bueno, es importante que antes de instalar un paquete se haga un apt update para tener la lista de paquetes disponibles en los repositorios actualizada, porque a veces cuando queremos hacer directamente el apt install nos da errores de que no se encontró el paquete que queríamos instalar. ¿Vale? Normalmente eso se soluciona, como indiqué, con un apt update antes de hacer la instalación. Vale. Una vez instalados estos dos paquetes, yo puedo comprobar que mi firewall de host no tiene en este momento reglas activas más allá de las políticas por defecto de las cadenas input, forward y output. Como es un firewall de host, nos vamos a preocupar exclusivamente del tráfico que genera el propio equipo, que solo gestiona la cadena output, y el tráfico destinado a aplicaciones que corren en este equipo, es decir, tráfico gestionado en la cadena input. La cadena forward, que es la encargada de gestionar el tráfico que va a atravesar este equipo, no nos interesa porque este equipo no funciona como un router, con lo cual no enruta paquetes y la cadena forward no es necesario. Bueno, nos piden trabajar con estados. Entonces, la primera regla que voy a crear tanto en input como en output va a ser una regla que se encargue de gestionar los paquetes de tipo related established, es decir, paquetes asociados con conexiones previamente autorizadas en otras reglas. Esto me va a permitir, a la hora de crear reglas para autorizar tráfico, preocuparme del primer paquete de una conexión. Mi misión es autorizar el primer paquete, estado new, de una conexión, y luego todo el resto de paquetes intercambiados entre mi equipo y los equipos remotos van a estar autorizados por las reglas de related established. Como indiqué antes, como este es un firewall de host y no me interesa la cadena forward, con lo cual
solamente creo estas dos reglas de Related Established en input y output. Forward no hago nada. Me piden que se permita el tráfico de loopback, es decir, el tráfico de lazo cerrado, tráfico generado en el equipo y destinado a aplicaciones del propio equipo. Las comunicaciones de un equipo consigo mismo se hacen a través de la red de lazo cerrado. Loopback es la IP esta 127.0.0.1. Bueno, pues añadimos en la cadena input una regla que me diga todas aquellas conexiones que me entren por la interfaz LO, loopback, lazo cerrado, y que sean estado new, las voy a autorizar. Y hago algo similar en la cadena output que diga que todas aquellas conexiones iniciadas por aplicaciones del propio equipo y que utilicen la interfaz de lazo cerrado, también las voy a autorizar. ¿Vale? Con estas reglas autorizo el inicio de conexiones de un equipo consigo mismo, lazo cerrado, y el resto de mensajes, al trabajar con estado en la regla Related Established, van a permitir el flujo de paquetes. Además del tráfico de loopback, me piden administración por SSH, es decir, puerto 22 TCP, desde los equipos administradores de la LAN. Se usará una cadena de usuario para controlar este tipo de tráfico y los intentos de acceso desde equipos no autorizados se tienen que registrar y rechazar silenciosamente, registrándolos con un prefijo, en este caso pues Manuel SSH. Vale, aquí claves. Lo primero, cadena de usuario. Lo segundo es tráfico destinado al puerto TCP22 y procedente de estos equipos. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear una cadena de usuario, en mi caso la llamo SSH. A continuación tengo que coger los paquetes que inician equipos externos dirigidos al puerto TCP22 de esta máquina, es decir, paquetes entrantes se procesan en la cadena input y esos paquetes los voy a derivar a una cadena de usuario. Pues añado en la cadena input una regla que diga que aquellos paquetes TCP destinados al puerto 22 de estado new, es decir, el primero de una conexión, lo que voy a hacer es, ni los voy a aceptar ni los voy a rechazar, los envío a la cadena de usuario para que se procesen allí. Bien, una vez que estos paquetes de intento de conexión SSH se derivan a la cadena de usuario, yo lo que voy a hacer es decir, vienes de los equipos administradores de la LAN que tienen las IPs de la 1 a la 10, si vienes de estos equipos te acepto, y si no, te registro y luego descarto. Bien, en mi equipo, la dirección de red es la 10.122.236.122, con lo cual los equipos administradores pues tienen este prefijo de red y van de la IP1 a la 10, como indica el dibujo. ¿Cómo puedo hacer reglas para permitir a los equipos de la 1 a la 10 aceptar estos paquetes? Bueno, se pueden crear varias reglas o puedo utilizar una utilidad que permite iptables, que si consultáis la página del man de iptables extensions y buscáis por rango de IPs, en la ayuda podéis ver de que se puede utilizar un módulo que me permite definir rangos de direcciones IP, bien origen o bien destino. Vale, pues esto me va a permitir crear reglas de una forma muy sencilla que tengan en cuenta rangos IPs, en mi caso desde la IP1 a la IP10. Bueno, pues vengo aquí, quiero añadir una regla en la cadena SSH que me diga
que si la IP es una IP origen dentro de este rango, que voy a indicar a continuación, 10.122.236.1, esta es la primera dirección de los administradores, hasta la última IP de los administradores. Si estás dentro de este rango de direcciones IP, lo que voy a hacer es acepto el paquete. Fijaros que este paquete está en la cadena SSH y ha llegado aquí siempre que sea un intento de establecimiento de conexión SSH. Viene por aquí, ¿perteneces a este rango de IPs? Sí, te acepto. No, pues lo que voy a hacer es registrar con nflog, añadiendo un prefijo que me permita identificar rápidamente dónde se ha registrado y posteriormente descartado este paquete. Y por último, en la cadena SSH se me pedía un descarte informado, un descarte silencioso. Vale, si es un descarte silencioso, yo lo hago con drop. Si fuese un descarte informado, tendría que utilizar la acción reget. Vale, entonces en este momento ya tengo tráfico de loopback y gestiono los intentos de acceso por SSH desde los equipos administradores de la LAN, los acepto, y si es desde otros equipos, registro y descarto. Se permite hacer consultas DNS al equipo 48 por UDP y además se permite acceder a Internet usando HTTP. Vale, este tipo de tráfico es tráfico iniciado en esta máquina hacia el exterior. Vale, pues el tráfico iniciado en una máquina hacia el exterior se gestiona en la cadena output, con lo cual tengo que crear una regla en la cadena output que me diga si el paquete es de tipo UDP destinado al puerto 53, que es el puerto por defecto de los servidores DNS, y si es el primer paquete de este tipo de conexiones, lo que hago es lo acepto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, faltaría una última condición que me imponían, que era que el destinatario tiene que ser este servidor de Google. Vale, un paquete iniciado en el equipo server 00 que sea una consulta DNS cumple esto. Es un mensaje destinado al puerto 53 UDP de este servidor DNS, se le va a permitir, se permite salir, y todas las respuestas que lleguen, como antes, me lo gestionan Related Established. Vale, con esto autorizo las consultas DNS, y para autorizar el tráfico web, lo que hago es crear una nueva regla, en este caso que sean paquetes de tipo TCP, destinados al puerto donde escuchan los servidores web por defecto, que es el puerto 80. Y acepto ese tipo de tráfico. Pues en este momento ya tenemos las reglas que me van a permitir lo que se pedía en el apartado C. Apartado D. Se permite el acceso a los administradores y técnicos de la LAN, el acceso al servidor HTTP, HTTPS que corre en este servidor. Bien, aquí algo muy importante que hay que tener muy claro. Yo estoy permitiendo el acceso a un servidor web que corre en la máquina. Es decir, tengo una aplicación que está escuchando en el servidor 00 y le van a llegar peticiones de equipos externos. Eso se procesa en input, porque son paquetes destinados a la máquina, a aplicaciones que corren en la máquina. No confundir con la regla que acabamos de hacer, que es permitir al equipo acceder a otros servidores web. ¿Vale? Que esto son paquetes generados en la máquina, entonces va por output. Bien, para permitir el tráfico entrante
desde los equipos administradores y técnicos de la LAN, es decir, desde la IP1 a la IP40, lo que voy a crear es una regla iptables en la cadena input que controle que el paquete sea de tipo TCP. Aquí puedo crear varias reglas, una para el puerto 80 y una para el puerto 443, o puedo también jugar con la opción de crear en una única regla, definir varios puertos con el módulo multiport. Yo puedo con multiport definir puertos origen, varios puertos, puertos separados por comas o incluso rangos de puertos. O también puedo coger puertos destino, igual que antes, ¿vale? Bien, pues lo que voy a hacer es aprovecharme del multiport. No es necesario, se puede hacer, como os decía antes, creando varias reglas, pero defino -m multiport, puertos destino -- de ports, en este caso el puerto 80 y el 443 para el tráfico web. E igual que antes, utilizo la opción de rango de IPs, y en este caso el rango de IPs va de la 1 a la 40, que sean de estado new, y acepto. ¿Vale? Entonces esta regla hay que interpretarla como paquetes destinados a una aplicación que corre en el equipo server 00, es decir, cadena input, que sea de tipo TCP, que esa aplicación esté escuchando en el puerto 80 o en el 443, es decir, el paquete va dirigido a ella, y que el paquete proceda de un equipo de este rango de IPs, los equipos que me indicaba la figura, administradores y técnicos, y este tipo de paquetes se autoriza. Estoy permitiendo que estos equipos de la LAN accedan al servidor web que corre en server 00. Con lo cual ya tendría hecha la regla D. La E, muy parecida a la anterior, permito el acceso a los administradores, a los servicios SMTP e IMAP. SMTP, protocolos de correo electrónico, SMTP y IMAP, uno en el puerto 25 y el otro en el 143. Bueno, pues la regla es muy parecida a la anterior. Uso el histórico de comandos con la flecha hacia arriba para recuperar la regla anterior y simplemente modifico aquellos valores que me interesan. Quiero autorizar los paquetes destinados a aplicaciones que corren en este equipo, que escuchan en los puertos 25 y 143 TCP, y si el paquete procede de IPs de la punto 1 a la punto 10, entonces los autorizo. Bien, con esto autorizo el tráfico destinado a los protocolos de correo electrónico procedente de los equipos administradores y tendría hecha la regla E. La F, no login rule, es decir, quiero descartar el tráfico ruidoso pero necesario, broadcast y multicast, que voy a eliminar silenciosamente sin registrarlo. Y en este caso lo que quiero crear son reglas en la cadena input para que descarte el tráfico destinado a la dirección de difusión limitada, es decir, la todo unos, pasado a números decimales sería 255, 255, 255, 250. Lo que hago es los paquetes destinados a esta dirección los descarto silenciosamente. Los paquetes destinados a la dirección de broadcast de la red en la que está mi equipo, fijaros que la dirección de red del equipo es esta. Al tener una máscara /24, este es el prefijo que identifica la red, la dirección de broadcast es el prefijo de la red, .255. Esto lo descarto, y por último también descarto aquellos envíos
de tipo multicast que se definían con esta dirección. Por supuesto, esto es personalizable, puede interesar a veces que no se descarten, queda a criterio de lo que ocurra en la organización. Vale, pues en este punto ya he creado todas estas reglas de tráfico. ¿Qué es lo que me falta? Las reglas de registro y descarte, es decir, la de cleanup, que son las últimas. Bien, pues lo que voy a hacer es crear una regla en input que me va a registrar el tráfico que llega hasta ella, que significa que no ha sido autorizado previamente, con lo cual acción es nflog y añado un prefijo y pongo, por ejemplo, cleanup input. Esto me va a decir que los paquetes que ha registrado esta regla son paquetes que se van a descartar en la cadena input. Y a continuación, en la cadena input, la última regla era un descarte informado, como pedía el enunciado. Vale, el descarte es informado, no me están pidiendo ningún tipo de descarte especial, con lo cual con esto ya me llegaría. Iptables menos a input menos jreject. Cualquier tráfico, me da igual el estado que tenga. Si llega a estas reglas, a las dos últimas de input se registra y se descarta. Vale. Si alguien quiere poner un mensaje particular de descarte, si busca la palabra reject en el man de iptables extensions, se puede encontrar con esta opción. Yo pongo la acción menos jreject y si especifico menos reject with, puedo especificar el mensaje concreto de descarte a escoger entre todos estos que están aquí en negrita. Mensajes ICMP de diferente tipo, o incluso también puedo escoger un mensaje de descarte TCP reset en caso de que yo esté descartando paquetes TCP. Bien, y repito la jugada para output. Y descarto. No es necesario, porque la cadena forward no la vamos a usar. Sin embargo, puede ser una buena práctica decir, vale, yo no estoy usando forward, pero por si el día de mañana se activa a propósito o sin querer el enrutamiento en este equipo, yo lo dejo preparado y aplico unas reglas en forward que me digan registro y descarto. Ya digo que no es necesario porque en principio no vamos a utilizar forward en un firewall de host, no está activado el enrutamiento, con lo cual el equipo no va a procesar este tipo de tráfico, pero no deja de ser una buena práctica el poner unas reglas que digan, por si acaso alguien termina en forward, yo descarto, registro y descarto. Vale, entonces aquí tenemos un resumen de las reglas del firewall. Vale, incluso ponemos la opción "-v" para que me aparezca más detalle. Primera regla en input, tráfico related established, lo mismo que la primera regla en output. Segunda regla en input, permito tráfico de loopback, LO, y en output lo mismo, tráfico de lazo cerrado. Tercera regla en input, todos los intentos de conexión SSH se procesan en la cadena SSH. La cadena SSH acepta las peticiones si vienen de los equipos de la LAN, IPs de la 1 a la 10, y para el resto de peticiones, es decir, procedentes de equipos que no sean estos, registro
y descarto. Si es tráfico HTTP o HTTPS procedente de los equipos de la LAN de la 1 a la 40, lo acepto. Si es tráfico de correo electrónico procedente de los equipos administradores, lo acepto. Si es tráfico ruidoso, broadcast y multicast, descarto silenciosamente, y para el resto, registro y descarto. Y en output permito consultas DNS al servidor de Google, permito salir a páginas web por el puerto 80 y para el resto registro y descarto. Este sería el rule set, el juego de reglas. Lo único que quedaría sería guardarlas, pues eso se hace con un netfilters persistent save, de forma que en el fichero de reglas tendría mis reglas persistentes que aguantan reinicios de la máquina.